que ahora recién hablábamos con el doctor Vecchio, a partir del miércoles vamos a comenzar de vuelta a preparar ese material porque le robaron la computadora a él y en la computadora estaba en la carpeta todo lo que tenía que ver con esas tres títulos que le termino de vertir. Así que quédense tranquilos, pero vuelvo a repetirlo. Esto lo vamos a dar en una optativa de vuelta para que los que quieran ampliar lo que es cirugía paraprotética lo puedan hacer sin ningún tipo de inconveniente. Bien, ¿Hay alguien del otro lado? ¿Hay alguien del otro lado? sí, hay bastante, chicos. Sí, pero nadie responde Bueno, nada, por eso me asusta. Nos estamos colgados Sí, y doctor, hablándole a... Sí, doctor, se le escucha. sí, se chicos, escucha bien. lo Queremos ideal esto interrumpir. para que sea más llevadero sería que usted haga una pregunta, lo que no entendieron, no hay problema, le vamos a contestar, el doctor le va a contestar lo que ustedes quieran, ¿eh? No hay drama, ¿eh? Porque entonces se Para hace eso más el taller, llevadero. Si no, si pasamos las placas y ustedes no nos dicen para eso el lo que taller, quieren para que preguntar. ustedes se saquen todas las dudas que tengan y pregunten ahora. Así después no tienen inconvenientes porque lo que está en este Power va a ser el motivo de las preguntas que van a salir tanto para el seminario como para el examen parcial. ¿Anda pasando, Jorge? No, voy pasando. Todavía están entrando. Así que No, más despacio porque si no, no le da tiempo que alguno que no leyeron ni siquiera puedan leer la anterior. Tomate un 2 minutos por cada... La anterior, Jorge. La anterior, esa. está. Tomate 1 o 2 minutos por cada placa para que ellos puedan ir, que no leyeron, puedan leer. Y si tienen alguna duda, puedan preguntar. La siguiente. La siguiente. ¿A vos te llega con delay, Oscar? No, no. Yo digo la No. siguiente y automáticamente me llega el Bien. cambio. Recuerden que ahí está marcado lo que comúnmente hacen ustedes. Por un lado, la neuropatía cortical vestibular y por otro lado, lo que es la técnica, la radical, que sería la alveolectomía. Alveolectomía. Yo estoy haciendo entrar gente todavía. Bueno, Por eso que estoy. poquito al final, fíjate Ahí. el total de los chicos presentes, ¿sabes? Sí, Porque sí. ellos llevan su evaluación de proceso y esto forma parte de su evaluación de proceso. Acá después de esto puse un caso de alveoloplastía para que los chicos pregunten si Bueno, quieren. Acá sí, está. perfecto. Bien. Bueno, este es el caso de los dos centrales. No sé si te acordás. Sí, sí, sí. Es los mismos chicos lo que está en el gráfico,
vamos a pasar en este caso clínico, así que si quieren preguntar sería lo ideal. Este es el caso que se hizo con un elevador, una extracción, y el otro con force. Sí, preguntar nomás, no hay problema. Hola. Sí, te escuchamos. Hola. Se arrepintió. ¿Sabes qué, Jorge? Que te pregunten por el chat porque en una de esas no quieren hablar, ¿viste? No, el chat está abierto, ¿eh? Yo le puse Doctor, encima. disculpe, Sí, Sí, decime. hay señorita. chicos que quieren entrar y Le estoy admitiendo a todo lo que. Algunos entran sin admisión y los otros que no entran con admisión lo estoy admitiendo, así que quédate tranquila, no hay problema. Decirle que. Que ya lo hacen entrar a todos. Sí. Pasa que algunos entran sin admisión y no sé por qué algunos tienen que entrar, necesitan admisión, pero yo estoy acá atento a eso, no te preocupes. Bueno, seguimos. La pregunta que quieren hacer, lo pueden hacer. Volvemos. Hola, Sí, 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 la escuchamos. yo quería preguntar si se puede hacer una alveolectomía en el maxilar inferior, porque siempre hay ejemplos, siempre que nos enseñan, se ve del maxilar superior. Sí, voy si quieren. bien, buena pregunta. Sí, se puede hacer en el maxilar inferior exactamente igual que en el superior. Lo que sí tenés que tomar el recaudo, generalmente, si es del sector posterior del nervio dentario inferior, ¿eh? Con una buena placa radiográfica, con buena incidencia, cosa que no exista una deformación importante, vos lo podés hacer exactamente igual que en el maxilar superior, de la misma manera y respetando los mismos preceptos de la alveolectomía del maxilar superior. Acá está un caso, Oscar, el gráfico. ¿Está Lo bien? único que tendría que aclararle acá es la salida del mentoniano entre los dos premolares casi siempre cuando se hace la Pero por incisión. eso, Eso no sé si vemos. vos querés explicarle. No, por eso. A ver, siempre si es del sector de caninos para atrás, tenés que tener el recaudo del paquete nervioso mandibular, ¿eh? Recordá que siempre la afluencia del nervio está entre el primero y el segundo, más cerca del segundo o bien por distal del segundo, es el lugar más frecuente y depende de las características del maxilar, de la edad del paciente, la presencia o ausencia de piezas dentarias, vos vas a tener una mayor proximidad por la pérdida del hueso alveolar en algunas situaciones con el paquete nervioso. La única diferencia que tenés con el maxilar superior, más allá de este recaudo que te estoy mencionando, acordate que es el espesor de la cortical vestibular y la calidad del hueso del maxilar inferior. Entonces vos vas a tener un espesor mayor y vas a tener una calidad de densidad superior al maxilar superior. Esa es la única diferencia, pero el protocolo de la realización de una alveolectomía en el maxilar superior o en el maxilar inferior es exactamente el mismo. Y los recaudos y previsiones son los mismos, no cambia absolutamente nada. ¿Te respondí tu pregunta? Sí, doctor, gracias. ¿Querés saber algo más en particular? No tengo problema, me preguntás y te respondo. No, por ahora no. Gracias. Perfecto. Seguimos Bien, donde estábamos, Jorge. vuelvo al caso clínico. Exactamente. Bien. Ahí quedamos. Prevención, eso es importante. La regularización con la pinza ubia. Fíjense que en la toma de la placa ahí se ve como que ustedes estuvieran utilizando la punta de la pinza gubia cuando en realidad
utilizan la panza de la pinza, que es la parte convexa, para sacar exclusivamente lo que excede del flanco vestibular y palatino. ¿eh? Eso es lo único que van a eliminar. Recuerden que esta es una alveoloplastía cortical vestibular simple o moderada, que Simple, no sobrepasa los 3 milímetros de eliminación, y eso lo hacen con la panza de la pinza gubia o bien con una lima, que lo hacen por tracción de vestibular y de palatino. la utilización de la lima, eso si querés explicarle, es importante. Ahí lo están viendo desde el lado vestibular con un buen punto de apoyo y por tracción, y luego invierten la posición y lo hacen desde palatino hacia vestibular, también con un correcto punto de apoyo y haciendo la tracción correspondiente. Una vez que terminan esto, ya sea por el método de la pinza gubia o por el método de la lima, lo que tienen que hacer es una irrigación profusa, un buen lavaje para eliminar todas las esquirlas y que esto no actúe como cuerpo extraño suelto dentro del coágulo. Estos chicos es muy importante que hagan porque si no lo hacen, después cuando hacen la sutura cicatriza con esa arista y cuando van a tomar una impresión o quieren colocar después el día de mañana una prótesis le molesta y tienen que abrir otra vez y hacer este acto quirúrgico. Por eso es importante la utilización de la lima y la utilización de la gubia antes, como lo había mostrado acá con la panza, para regularizar todo eso, porque si no, si ustedes no realizan este acto quirúrgico, después cuando quieren tomar impresión le queda la arista y no van a poder colocar la prótesis. Es re importante esto. Si es una prótesis removible. Si es una prótesis fija, no habría mayores inconvenientes. Por eso, a ver, hay cosas que podríamos hablar horas y horas dependiendo de la rehabilitación que ustedes van a hacer, de cómo se tiene que tratar el alveolo postquirúrgico, pero eso ya es tema de una cuestión que tiene que ver fundamentalmente con la parte de prótesis, de rehabilitación y de implantes, que no es el tema en cuestión. Cuando hablemos de la parte de implantología, desarrollemos todo lo que es implantología y regeneración, vamos a hacer hincapié en ese aspecto, no ahora, porque ahora estamos hablando solamente del tratamiento del lecho postquirúrgico una vez que eliminamos las piezas dentarias y la regularización que tenemos que hacer para que si el paciente va a ser portador de una prótesis removible, no se lesione justamente en esa parte anterior que genera el tabique interdentario de los dos centrales. Doctor, yo tengo una Sí. duda. ¿Cuándo yo decido hacer una incisión con un alivio o con dos, por ejemplo? Bien. Bueno, un alivio, por ejemplo, sería el caso clínico del canino que mostramos en la teoría anterior, donde usted no tiene ningún elemento noble y lo que se hace normalmente es tirar la incisión vertical hacia distal por una cuestión Voy a mostrar. estética. Pero le vamos a mostrar ahí el dibujo para que usted pueda ver. Ahí está. Bien. Lo ideal en esta situación, volvemos, es tirar la incisión hacia distal para que la cuestión estética postoperatoria no afecte a la papila, que es la papila que se ve. Si bien usted lo trata con mucho cuidado, no va a generar, o sea, como si fuera una cirugía, bajo los conceptos de una cirugía traumática, no va a tener mayores inconvenientes. Pero lo ideal es que esa incisión vertical que acá está por mesial, usted la tire hacia distal, porque siempre los defectos estéticos se cuidan de llevarlo lo más distal posible, porque la línea de la sonrisa que va de canino a canino, o de premolar a premolar, o de segundo premolar a segundo premolar, dependiendo de la amplitud de la sonrisa, es lo que normalmente se ve. Pero como la mucosa bucal es muy bondadosa en ese sentido, recupera absolutamente todo en cuanto a la cicatrización postoperatoria. Pero lo ideal es que usted siempre tire el defecto estético hacia distal. Lo mismo pasa en la cuestión de rehabilitación. Entonces, ahora, ¿cuándo usted va a hacer dos alivios verticales, que es la otra pregunta que me hizo? Supongamos que usted tenga que sacar uno de los incisivos centrales con una alveolectomía. Bueno, hacer una incisión angular le va a ser difícil porque está el frenillo justo en la línea media.
Entonces, en esa situación, usted puede hacer 2 alivios verticales, uno por distal de unicentral, otro por distal de otro central o ambos laterales y levantar un colgajo completo que englobe el frenillo. En esa situación, usted tiene que hacer lo que normalmente se conoce como incisión de Neumann, que es una incisión festoneada con 2 alivios verticales en su extremo. Festoneada a nivel de los cuellos de las piezas dentarias. O bien puede hacer una incisión de tipo cuadrangular, que es la de Neumann, perdón, la de Wasmund, La que es, Watson. por eso, que es la que se hace dejando 4 o 5 milímetros del reborde para que no haya una retracción gingival. Pero en este caso, como vamos a hacer una alveolectomía, necesitamos tener totalmente descubierto la parte cervical, utilizamos una de Neumann. Sí. Y cuando se utiliza un solo trazo, es la incisión que normalmente se la conoce como incisión angular, que da un colgajo triangular y que algunos autores la denominan como media Neumann. Sí. ¿Se entendió, señorita? Sí. Sí, Juan perfecto, Carlos, gracias. estén tranquilos que Bueno, los tipos no, de incisiones vamos a dar cuando demos la parte de cirugía para la endodoncia. Ahí vamos a dar bien todos los tipos de incisiones para que se queden tranquilos. pero de todos modos, la que usted va a usar en alveolectomía siempre es una incisión festoneada a nivel del cuello y puede ser con un alivio o con 2. Otro tipo de incisión no va a utilizar Ah, porque ok. justamente tiene que rebatir el colgajo completo. Bien. Bien. Vamos otra vez donde quedamos, Jorgito. Vuelvo al caso clínico. Por favor. Bien. Bueno, quedamos en la sutura. Fíjense lo que hablábamos, lo que habíamos dicho de recordar siempre la alveoloplastía, la regularización de los tejidos blandos. Esto significa trabajar sobre 2 bordes que tenemos, que son sinuosos por la presencia en la papila interdental de los incisivos, transformarla en 2 bordes lineales. Y que solo es necesario 2 puntos de sutura, uno en cada parte media de cada alveolo, de la zona de mayor diámetro del alveolo. Entonces, con 2 puntos, usted aproxima la totalidad de los 2 labios de la herida. Y con eso es suficiente. Pósito, medicación, indicaciones postoperatorias. Definición de alveolectomía. La siguiente. Las sinonimias. ¿Cómo se lo puede denominar? ¿Cuáles son las indicaciones clínicas? Buenas noches, doctor. ¿Sí? Buenas Yo noches. tengo Escucho. una duda. Con ¿Sí? respecto al tema anterior, alveoloplastía, ¿cuáles serían las indicaciones clínicas como para diferenciarlo de lo que es una alveolectomía? Por eso, cuando hablamos, volvemos, cuando hablamos de la clasificación de alveoloplastía, hablamos de la longitud, cómo se clasifica una alveoloplastía cortical simple, una alveoloplastía cortical moderada o una alveoloplastía cortical radical, en la cantidad de tabla vestibular que usted elimina. ¿eh? Entonces, teniendo en cuenta ese precepto, que es lo que le determina el tipo de alveolectomía que usted va a realizar, usted va a hacer una alveoloplastía cortical vestibular simple, que es menos de 3 milímetros, en una exodoncia múltiple, ¿sí? Que pueda hacer la abulsión de la pieza dentaria sin eliminar la tabla vestibular. Puede Bien. trabajar exclusivamente, si quiere, por los tabiques interdentales o bien alguna regularización de la tabla vestibular o palatina menor de 3 milímetros. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, doc. Ahora, cuando usted va a hacer una alveolectomía, sobrepasa más de la mitad de la tabla, generalmente hasta la porción apical, sobre todo si el defecto que impide la abulsión por vía alveolar se encuentra en el ápice. Por ejemplo, el caso de los cementomas. Entonces, esa es la diferencia que usted tiene entre una alveoloplastía cortical vestibular o una alveoloplastía simple o una alveoloplastía cortical vestibular moderada,
y una plastía cortical vestibular radical. ¿Entendió la diferencia? Sí, doctor, gracias. No, por favor. Vamos al caso clínico. Terminamos. Alveolectomía. Ahora, sinonimia. Indicaciones clínicas de la alveolectomía. Este quedamos hoy. Indicaciones radiográficas. Esto lo habíamos hablado hoy. Chicos, el chat está abierto. Si lo quieren hacer una pregunta por el chat, no hay ningún problema. El uso del escople y martillo. Ese era un video de una alveolectomía, pero es largo, Car, por eso no le quiero pasar. Esto es importante. La placa anterior era lo que hablábamos hoy de la planificación. Planificar una cirugía directamente hacia la electomía hace que no se cometan intentos previos donde se puede lesionar tanto el tejido blando como el tejido duro y generar todo lo contrario que nosotros tenemos que realizar en una cirugía, en todo lo que preconizamos desde el punto de vista de una cirugía traumática. Entonces, muchas veces la planificación correcta hace que uno genere, por decisión propia, menor daño en el tratamiento de una patología que no da sus frutos en el intento previo y que tenemos que terminar en una alveolectomía. Entonces, la planificación prequirúrgica, tanto desde el punto de vista clínico como radiográfico, es muy importante. Recuerden que la odontosección es una maniobra quirúrgica dentro de la exodoncia de la pieza dentaria que transforma una exodoncia compleja en una exodoncia prácticamente simple. Entonces, esos son los beneficios de realizar la odontosección sin importar la calidad de la pieza dentaria que se va a evolucionar. Más allá de que ésta pueda estar en la cavidad bucal como una pieza normalmente implantada,
pueda estar en una situación de diente ectópico o heterotópico, o bien en la condición de un diente impactado, incluido o retenido. Yo tengo otra duda. ¿Cuándo Sí, Sí, cómo yo no. elijo hacer una odontosección o una alveolectomía? bien, ¿Cuál es lo Bueno, más importante? por bien, eso, vemos. Normalmente la alveolectomía usted la va a hacer cuando tiene un problema que no puede eliminar la pieza dentaria ni con un forceps, ni puede eliminarla por medio de un elevador, porque hay un elemento de retención que supera esta maniobra de abulsión que usted va a hacer por vía alveolar. El hecho de eliminar una porción de la tabla, del cajón que conforma la tabla, el hueso mesial, distal, lingual o palatino y vestibular, es porque hay un elemento que genera una retención. Entonces, usted va a hacer justamente una alveolectomía cuando tenga que aliviar ese elemento de retención que genera el cajón óseo por un defecto de formación de la pieza dentaria. Por ejemplo, un cementoma o una hipercementosis o una pieza directamente con una dilaceración importante que usted no la podrá eliminar porque justamente el eje de abulsión es recto y usted tiene una pieza totalmente acodada que no le va a permitir salir por esa misma vía de abulsión sin que se establezca un proceso de fractura. Esa sería una indicación precisa para la cual usted tenga que hacer una alveolectomía. Ahora bien, usted puede tener en otras circunstancias, por ejemplo, esto le puede pasar en un premolar inferior que además tiene una resistencia ósea que le dificulta la dilatación de las tablas. Ahora bien, vamos al otro caso, que puede ser un molar superior, donde usted tiene una pieza dentaria constituida, un primer molar superior, por tres raíces totalmente divergentes, que el radio de circunferencia apical es superior al del cuello de la pieza dentaria, y por más que usted consiga el máximo de dilatación, esas raíces no van a salir por la LOS que genera el cuello de la pieza dentaria. Entonces, en ese caso, está indicado realizar una exodoncia con una odontosección previa para que usted pueda separar las tres raíces y la pueda evolucionar en forma separada. Entonces eso lo va a facilitar la maniobra de exodoncia por una vía alveolar. Esa es la diferencia que puede haber entre una odontosección, en el caso de piezas normalmente implantadas, en una indicación precisa de lo que puede ser una alveolectomía y una indicación precisa de lo que puede ser una odontosección. ¿Le fui claro, señorita, o le quedan dudas? Clarísimo, sí, sí, sí. Muy Gracias. bien, perfecto. No, por favor, al contrario. Recuerden siempre que la odontosección en los molares, generalmente la odontosección, estamos hablando de piezas normalmente implantadas, que es lo que van a tratar ustedes o normalmente tratan ustedes en el grado. Siempre del inferior es lineal, vestíbulo, lingual, y en el superior es en T. Separa una mesiodistal que separa las dos vestibulares de la palatina y una medial que separa las dos vestibulares, mesial y distal. Entonces, son las únicas dos secciones que ustedes van a realizar generalmente en las piezas que son trirradiculares o birradiculares. Esto es lo que yo hoy le di el ejemplo, señorita, cuando en los superiores, usted uniendo los tres ápices, el diámetro es mayor de lo que significa el diámetro cervical de la pieza dentaria. Entonces, por más que usted dilate con movimientos de lateralidad vestibular y palatino permanentemente, nunca va a poder ensanchar esa dilatación a nivel del cuello para que estas piezas dentarias, sin fracturarse, puedan salir por la LOS que genera el cuello de la pieza dentaria. Entonces, este es un caso
una indicación precisa de lo que es la odontosección, que transforma una exodoncia por vía alveolar compleja en exodoncias simples de cada una de las raíces. Doctor, yo tengo una consulta. Cuando nosotros Sí. realizamos la autosección para realizar esa sección, ¿cómo sabemos cuál es la profundidad que tenemos que llegar nosotros? Bien. Bueno, eso le expliqué en el teórico, le vuelvo a explicar. En el caso de, hay piezas dentarias, hay fresas que ya vienen con marcas, fresas quirúrgicas que vienen con marcas, de manera que ustedes puedan ir determinando con el estudio radiográfico previo, como si hicieran una conometría o una conductometría en endodoncia para los que están cursando quinto o los chicos de cuarto que ya vieron cómo trabajan los de quinto, que deberían haber visto cómo trabajan los de quinto. Hay fresas que tienen topes. También vienen los topes de goma, como también vienen los topecitos de goma para las limas. Exactamente de la misma manera, unos topes elásticos que se pueden colocar en la fresa quirúrgica de manera que ustedes puedan tener con la radiografía previa una longitud aproximada. Pero lo cierto es que para eso hacen los colgajos, de manera de ver las furcaciones de las raíces, de determinar el corte en esa profundidad. Y hay algo que van a tener que aprender si no tienen las dos situaciones anteriores, de ir aprendiendo a tener sensibilidad con la turbina. Es decir, nosotros trabajamos los tejidos dentarios y periodentarios con turbina, y tenemos que aprender a tener esa sensibilidad que la tenemos con el pulpejo de un dedo, con la punta de la turbina. ¿Qué significa esto? Que una de las partes del adiestramiento quirúrgico cuando se inicia uno en la cirugía es comenzar a entender las distintas densidades, percibir en el corte de una turbina a alta velocidad, saber si estamos en una estructura dentaria o caímos en el tejido óseo o directamente estamos en una cavidad vacía, por ejemplo un quiste. Bueno, esas son las diferencias que con la destreza que ustedes vayan generando van a ir determinando. Pero lo más lógico es que ustedes tengan una medida en la planificación prequirúrgica de la profundidad y de las coincidencias que tengan con los surcos, por ejemplo, vestibulares de los molares inferiores o superiores, y la coincidencia con los puntos de furcación. La anterior, Jorge, no me muestre pieza dentaria retenida que ellos no hacen. Mostrame pieza dentaria normalmente implantada, que es lo que hacen. Bien. Ven, acá coinciden, fíjense la coincidencia que hay en el gráfico superior de la placa que está a la izquierda de su pantalla, cómo coincide justamente ese surco con la bifurcación de las raíces. Entonces ustedes saben que si colocan una fresa cilíndrica en posición recta, van a caer en la lesión de furcación. Y si ustedes van percibiendo la sensibilidad de lo que es el corte del esmalte, de la dentina y del cemento, cuando automáticamente traspasen esa porción dentaria, van a determinar la diferencia de densidad que tienen y lo único que van a tener que hacer es movimiento de lateralidad en sentido vestibular y lingual para completar el corte. Y este corte tiene que ser sondado permanentemente, o con una sonda periodontal o con un explorador recto, de manera que ustedes puedan percibir el corte que están haciendo. Y no se olviden, en el caso de los molares inferiores, siempre despegar ambos colgajos y proteger con un instrumental que puede ser o una cera o una espátula de cera que la utilizamos para separar colgajos en el caso de los molares superiores, o un periostótomo, porque a 0,3 milímetros del borde cervical en el sector de molares pasa el paquete vasculonervioso del nervio lingual. Entonces, normalmente un accidente muy común es que no se despegue el colgajo lingual, que no se lo proteja, que se pasen con la fresa del lado lingual y que traumaticen el paquete del nervio lingual. Y en el maxilar superior, recuerden ustedes que tiene la proximidad con el seno maxilar. Entonces, no irse en demasía en profundidad porque puede generar una efracción del seno maxilar iatrogénica a través de la turbina. Exactamente. Hay un caso clínico de eso, ahora para mostrar. ¿Le respondí, señor? ¿Le quedó claro o no? Sí, muy claro, doctor. Gracias.
Perfecto. Si hay alguna duda, me preguntan, ¿eh? Buscamos otra forma y tratamos de explicarle. Esto es lo que hablábamos hoy de la calidad del trazo. ¿Eh? En el maxilar inferior, la orientación que tiene, y en el maxilar superior, la orientación que tiene. Bien. Bueno, y esto lo voy a aclarar para los que no estuvieron, porque, a ver, no existe un camino del diente. Lo que nosotros le llamamos el camino del diente es que algunas piezas dentarias que tienen algún defecto de conformación, ya sea en el eje longitudinal, por alguna curvatura, alguna como acodamiento, dilaceración marcada, o bien por algún defecto de cementosis o de rotación de las raíces dentro del alveolo, cuando ustedes le impriman una fuerza, generalmente luego de realizar la odontosección, ustedes van a percibir cuál es el movimiento, ubicando en distintas posiciones los elevadores, cuál es el movimiento que le determina a la pieza dentaria que se quiere mover. Entonces, esa pequeña percepción que tiene que tener el que está haciendo la cirugía le determina de que el diente con una fuerza de vestibular aparatino se mueve sin ningún tipo de dificultad. Entonces, eso es lo que normalmente en cirugía le llamamos el camino del diente, es decir, cómo el diente decide salir de su lecho óseo, que es el alveolo. Por ejemplo, el molar que tienen abajo, si ustedes una vez hecha la odontosección a la raíz mesial le quieren imprimir una fuerza de distal a mesial, no va a salir con un elevador recto. Pero si le aplican una fuerza que se ubique entre el premolar y la raíz mesial de ese molar, por la curvatura va a salir. Entonces, el diente le va a determinar en ese movimiento que ustedes ejecuten que realmente él va a respetar la curvatura que tiene en su raíz. ¿Se entiende lo que le quiero decir? ¿Entienden, chicos? Sí, Sí, doctor. doctor, se entiende. Bueno, a eso me refería. Fíjense lo que hablábamos en el teórico, cuando hablamos de piezas dentarias destruidas, que la porción cervical ya está totalmente reblandecida, con caries de cuarto grado. Bueno, este es el ejemplo típico. Sí o sí tenemos que hacer odontosección porque no podemos ni siquiera tomar con los bocados de un force y menos utilizar esos restos de pieza dentaria, de la corona de la pieza dentaria, como un punto de apoyo de aplicación de un elevador. Entonces, esto sí o sí hay que ir a un proceso de odontosección para que nos facilite la maniobra de abulsión de la pieza dentaria. Otra cuestión que es importante, que lo van a ir adquiriendo con la experiencia, la turbina siempre tiene que respetar el eje longitudinal de la pieza dentaria que ustedes van a trabajar. Si se encuentra en una posición de linguoversión, la turbina tiene que acompañar el eje dentario. Si se encuentra en vestíbuloversión, también. Si se encuentra en distoversión, también. Si se encuentra en mesioversión, también. Entonces, y todo eso surge justamente de la planificación prequirúrgica del examen radiográfico. Y recuerden siempre relacionar la radiografía de aquellas piezas dentarias que tengan corona con la ubicación de los fulcros de las raíces. Entonces, siempre le va a servir de guía para que ustedes puedan realizar correctamente la odontosección. Bien.
Fíjense en la radiografía anterior lo que hablábamos de proteger el colgajo lingual con un periostótomo, una espátula de Frer o bien algún tipo de elevador recto que les permita separar el colgajo de lo que es la cortical vestibular. De manera que si se pasan en la odontosección e invaden el tejido óseo o lo superan, no sea traumatizado el colgajo. Bien. Chicos, ¿alguna pregunta de todo lo que vimos hasta ahora? ¿Algo que quieran hablar? ¿Algo que quieran repasar? ¿Algo que quieran que volvamos a insistir? Doctor, una pregunta con respecto a Sí, la cómo no. alveolectomía. Sí, Una sí, la vez escucho. hecho, Sí, la escucho, haga la pregunta. en cuanto a indicaciones, ¿difiere en una exodoncia convencional o hay algo en particular que hay que recalcar al paciente luego? Ah, en las indicaciones postoperatorias. Bueno, Ajá, claro. normalmente, a ver, volvemos. Acá hay un trauma mayor a lo que es una abulsión atraumática que se hace normalmente por vía alveolar, ya sea por forceps o por elevador. Tenemos el condimento que estamos haciendo una incisión donde hay un despegamiento mucoperióstico y eliminando parte de la tabla vestibular. Del solo hecho de la invasivo, ya estamos superando la abulsión atraumática que es por vía alveolar. Por esos dos motivos. Es decir, estamos invadiendo lo que es el tejido blando a través de un colgajo y estamos invadiendo el tejido óseo a través de una osteotomía y una ostectomía. Eso ya genera una mayor reacción postoperatoria en el proceso de cicatrización, por distintos elementos. Y además también tiene un postoperatorio que más allá de ser más ruidoso, debe ser mejor controlado desde el punto de vista de lo preventivo, generalmente agregando ya un elemento que es el antibiótico. ¿Por qué? Porque la cicatrización postoperatoria de este tipo de cirugía, que ya es una cirugía dentomaxilar, porque trabajamos sobre el diente y sobre parte del hueso maxilar, que es la eliminación de una de sus tablas que conforman el alveolo dentario, merecen ser tenidas en cuenta. Entonces, la indicación es prácticamente un antibiótico, un analgésico preventivo, por supuesto, preventivo porque normalmente los pacientes que atendemos en la facultad, como ustedes verán, tiene un estado de salud que no es el correcto, el ideal, a ver que el único problema que atendemos es justamente esta exodoncia. Entonces no hay un control de flora bacteriana. Y recuerden ustedes que la mayoría de los procesos que generan una alveolitis, que es la infección del alveolo, está dado por cepas saprófitas normales, que al entrar dentro y contaminar el coágulo, que es el mejor caldo de cultivo, se transforman en patógenas. Más allá de algunas cepas específicas también, que también se encuentran en el periodonto de las personas en su normalidad. Entonces, preventivamente un antibiótico y además porque cuando normalmente se genera una dilatación o en este caso la eliminación de parte del tejido óseo, es decir, se invade la cortical y se invade la medular. Y la medular tiene mucho material orgánico que puede ser contaminado rápidamente y fácilmente. Entonces, preventivamente, ¿qué significa? 24 horas antes, estamos hablando de pacientes normales, preventivamente. Ahora, si tenemos además pacientes que orgánicamente tienen algún tipo de complicaciones, como puede ser normalmente pacientes diabéticos o con algún otro displasia orgánica que están inmunodeprimidos, bueno, con más razón tenemos que hacer la medicación preoperatoria antes
y mantenerla aproximadamente por 48 horas o tomar comprimidos de depósito durante 48 horas. Antiinflamatorio y hielo es lo que le indicamos al paciente. Buena higiene oral y no traumatizar el lugar de la exodoncia, que significa que no mastique de ese sector. Y aproximadamente a los 7 días retirar los puntos de sutura. ¿Por qué? Porque si no recuerden lo que dijimos en el teórico, que normalmente preconizamos que utilicen una seda y la seda a partir de los 7 días comienza a embeberse y a retener elementos orgánicos que terminan contaminando muchas veces el coágulo que se encuentra por dentro del alveolo. ¿Contesté su pregunta, señorita, o quiere que agreguemos algo más? No, doctor, perfecto. Muchísimas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? El tema que sea dentro de lo que estamos hablando, la duda que a usted le quede. Para eso estamos acá. Doctor, una última consultita. ¿Cómo no? Cuando nosotros estamos haciendo la ontosección, hoy que estaban diciendo el tema de la sensibilidad de la turbina, si vamos a sentir nosotros cuando ya se cortó, digamos, vamos a sentir algo o tenemos que ir mirándonos como no, para no pasarnos de largo una vez que cortamos la furca, digamos. ¿Vamos a Las dos sentir cosas. nosotros alguna Las dos diferencia? cosas. Tiene que mirar, ubicarse en el plano del espacio donde está la punta de su turbina, el elemento de corte de la turbina, porque yo muchas veces veo el error más común es que la cabeza esté por vestibular y la punta de la turbina está totalmente por palatino lingual. Entonces, siempre, por eso hoy les decía, es importante reconocer el eje dentario antes de iniciar un proceso de odontosección y paralelizar la turbina. Más allá de que vayamos hacia mesial o hacia vestibular o hacia lingual en el inferior, siempre mantener verticalmente y perpendicularmente el eje de la fresa, de manera que ustedes sepan en qué espacio se encuentra la parte activa de la turbina, que es el extremo de la fresa, la parte que tiene filo. Y también tiene que mirar cuando usted justamente hace el colgajo vestibular y hace el colgajo lingual y expone el brocal óseo, justamente el inicio de esa lesión, de esa furca, por más que no tenga lesión de fusión, la furca, de manera que usted pueda orientar perfectamente ese extremo que va a ser el que corta. Y más allá de eso, usted va a percibir la diferencia que hay entre lo que es cortar dentina, esmalte o cemento, lo que es el tejido óseo. Se siente, pero para eso hay que ir percibiendo. Por supuesto, esto que yo le digo, usted lo va a terminar de entender el día que tenga ya, no sé, unas 1000, 1500 odontosecciones encima para comenzar a reconocer lo que es la densidad de la resistencia de la estructura dentaria y lo que normalmente se percibe en el corte de un tejido óseo. Son densidades totalmente distintas. Perfecto, doctor, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Algo que quieran saber? ¿Alguna duda que le haya quedado? Bien. Vamos a hacer el seminario. Jorge, el día miércoles se le cuelga el seminario, ¿no? De este teórico que dimos con la clase de repaso. Sí, lo que pasa es que hay que pasarle preguntas y sería Sí. para el miércoles que viene. Esto ya está en el aula, así que no tienen, Perfecto. ya lo pueden mirar. Esto ya Y está esto en el le aula. dejamos automáticamente cuando se cuelgue, esto va a salir del aula y se le va a colgar el seminario con algunas preguntas que hace un recorrido por la clase teórica. Y bueno, eso queda de concepto. Recuerden, chicos, que cada cosa que ustedes participan dentro de, ya sea en el aspecto teórico o en el aspecto práctico, ustedes tienen una nota. Y esto es lo que se aprobó ya el año pasado como evaluación de proceso. Y esto nadie le puede decir que ustedes lo van a perder. Absolutamente nadie. Solo los que no colocan nota de evaluación de proceso, que tienen la obligación de hacerlo. Entonces es importante que ustedes sepan que participando de la teoría,
entendiendo lo que se da en la clase teórica, preguntando lo que no entendieron de la clase teórica, participando de este seminario que vamos a hacer el día miércoles, todo va sumando, chicos, todo va sumando. Cosa que cuando ustedes lleguen a fin de año tengan un sinnúmero de notas, desde el área teórica como de la parte práctica, que van a hacer que ustedes realmente se esmeran, ¿no es cierto? Y quieren participar y quieren buenas notas, que realmente ustedes lleguen a una instancia de examen final que no sea la que defina realmente la nota de un examen final. Entonces es importante que ustedes vayan entendiendo este tipo de cuestiones, porque esto está hecho para que todo el esfuerzo que ustedes hacen del primer día de clase hasta el último tengan una nota, y que no se le evalúe solamente por un examen final, cuando en realidad durante todo el tránsito muchos de los alumnos fueron excelentes. Entonces, comenzamos a democratizar lo que normalmente se llama como proceso de evaluación y que cada instancia de participación del alumno tenga una nota, la nota que corresponde. Fíjense la hora que es, el día que es, después de una jornada larga que tuvieron ustedes, y hoy una gran cantidad de alumnos está presente en una clase de repaso, de taller, y eso tiene que ser considerado, por supuesto que tiene que ser. Así que los invito a que ustedes participen de todas estas cuestiones, que esto va a ser un elemento más para que ustedes lleguen en una mejor condición a un examen final, una promoción o la presentación de un caso clínico, y que realmente se tenga que conjugar la nota de su evaluación de proceso con la nota de lo que ustedes lleguen a fin de año y de la modalidad que tengan que hacerlo. ¿Entendieron eso, chicos? Sí, doctor. Sí, Entonces, doctor. este miércoles va a ser el seminario, no el El próximo. miércoles le vamos a Se le va a colgar, subir. claro, el miércoles baja esto del aula y le Ajá. colgamos el seminario y ahí ustedes participan con la respuesta. Eso tienen todo el día miércoles para responder, Bien. y el día jueves lo descolgamos del área, del aula, perdón, y lleva una nota de evaluación, como hicimos el año pasado, exactamente igual. Bueno, ¿Alguna doctor. duda? ¿Algo que quieran preguntar? Hola, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? No, doctor. Sí. Ya está todo. Gracias. Perfecto, chicos, que tengan buenas noches. Muchas gracias por estar presentes. Buenas noches. Gracias igualmente.